La Roma de la primavera de 1873 lucía su antigua belleza como una mujer que había olvidado cómo sonreír, toda grandeza desmoronada y luz dorada filtrándose a través de siglos de polvo. Y fue en esta ciudad de fantasmas donde el duque Sebastian Ashford había deambulado, buscando un pequeño respiro del dolor que se había convertido en su compañero constante, un peso que llevaba en el pecho como piedras presionando contra sus costillas. Se movía por la galería Borghese con la precisión mecánica de un hombre que ya no veía realmente el mundo a su alrededor, sus ropas negras de luto en marcado contraste con las estatuas de mármol que bordeaban los pasillos, sus formas blancas capturando el sol de la tarde que se inclinaba a través de altas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos espíritus. 3 años habían pasado desde la muerte de Celeste, 3 años que se sentían tanto interminables como increíblemente breves, y Sebastián había vestido su luto negro cada uno de los días, rechazando invitaciones, rechazando consuelo, negándose a reconocer que el mundo continuaba girando a pesar de que el suyo se había detenido por completo. Se detuvo ante un cuadro sin intención de hacerlo, sus pies simplemente cesando su movimiento, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no había procesado. Y cuando sus ojos se enfocaron en el lienzo ante él, el aliento se le escapó de los pulmones en una ráfaga que lo dejó mareado. El retrato mostraba a una mujer con sencillas ropas de mercader, su rostro parcialmente vuelto hacia la sombra. Pero la curva de su cuello, la delicada línea de su mandíbula, la forma en que su cabello oscuro captaba la luz pintada, era imposible, absolutamente imposible, y sin embargo, cada fibra de su ser gritaba reconocimiento. Celeste, su difunta esposa, capturada en óleo y lienzo, viva en Roma cuando debería ser huesos y polvo en la cripta de la familia Ashford. Sus manos temblaron mientras se agarraba a la barandilla de la galería, los nudillos blancos, y sintió el conocido cóctel de emociones que había definido su existencia subir para ahogarlo. El dolor de que se hubiera ido, la confusión de que pudiera estar aquí, la rabia ante la imposibilidad de todo ello y, debajo de todo lo demás, una terrible y traicionera esperanza de que quizás la muerte no la hubiera reclamado después de todo. La pequeña placa de latón debajo del retrato decía «La extrañera, la extranjera, artista desconocido», y Sebastián miró fijamente esas palabras hasta que se volvieron borrosas ante sus ojos, su brillante mente corriendo a través de posibilidades e imposibilidades, a través de la lógica y la locura. Recordó el día de su boda con una claridad repentina y cristalina, cómo la había visto caminar por el pasillo hacia él, y había sentido algo feroz y posesivo encenderse en su pecho, cómo había pensado, mía, 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 con cada paso que ella daba, cómo incluso entonces su amor se había sentido menos como ternura y más como hambre, menos como devoción y más como una necesidad desesperada. Si ésta era verdaderamente Celeste, si de alguna manera había sobrevivido, si había huido de él y construido una vida aquí, en esta ciudad eterna, entonces había cometido la traición definitiva, había elegido dejarlo cuando había jurado ante Dios y testigos permanecer. Pero si era simplemente una mujer que se parecía a su amor perdido, un cruel truco de la genética y la coincidencia, entonces la encontraría de todos modos, poseería este eco de lo que había perdido, la haría suya como Celeste había sido suya. De cualquier manera, la obsesión que había definido su dolor ahora encontraba un nuevo propósito,
nítido y claro, y completamente avasallador. Encontraría a esta mujer, descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, nada en el cielo ni en la tierra la apartaría de él de nuevo. 3 años antes, en la primavera de 1870, Inglaterra vestía sus mejores colores para la boda de Lady Celeste Whitmore con el duque Sebastian Ashford. La antigua capilla de Ashford Manor, engalanada con rosas blancas y hiedra colgante, la luz del sol entrando a raudales por las vidrieras para pintar los suelos de piedra con patrones enjollados de carmesí y zafiro y oro, y sin embargo, bajo toda esta belleza cuidadosamente orquestada, bajo el susurro de los vestidos de seda y el murmullo de la nobleza reunida, Celeste solo sentía un pavor terrible y corrosivo que se asentaba en su estómago como piedras tragadas. El acuerdo se había cerrado 6 meses antes en el estudio de su padre, las manos de Lord Whitmore temblando ligeramente mientras entregaba a su única hija para saldar deudas que se habían acumulado a través de años de malas inversiones y juego excesivo, y Celeste se había quedado en silencio en el umbral, comprendiendo con una claridad espantosa que no era una hija amada, sino una mercancía, un pedazo de carne y linaje para ser canjeado por la salvación financiera. Había oído los susurros sobre el duque Ashford incluso antes de su primer encuentro, que era brillante pero frío, inmensamente rico pero completamente desprovisto de calidez, que los cortejos anteriores habían terminado abruptamente cuando las jóvenes damas encontraban excusas para retirar su interés, aunque nadie hablaba abiertamente de por qué estas chicas de buena cuna habían huido de un partido tan ventajoso. Su primer encuentro había sido en el salón de la casa de su familia en Londres, Sebastián llegando con la precisión de una campaña militar, sus ojos oscuros fijándose en ella con una intensidad que la hizo sentir no admirada, sino catalogada, evaluada, reclamada antes de que una sola palabra pasara entre ellos, y cuando él tomó su mano y presionó sus labios contra sus nudillos, ella había sentido la presión posesiva de sus dedos, la forma en que se aferró apenas una fracción de segundo más, marcándola como suya antes de que se pronunciara ningún voto. Ahora, caminando por el pasillo hacia él del brazo de su padre, vio esa misma intensidad ardiendo en la mirada de Sebastián. Vio la forma en que la observaba acercarse como si fuera una presa que caminaba voluntariamente hacia su trampa, cuidadosamente preparada, y una parte de ella quiso darse la vuelta y huir, recoger sus faldas de seda blanca y correr de esta hermosa prisión antes de que sus puertas se cerraran para siempre. Pero no había a dónde huir. Las deudas de su padre, el honor de su familia, el peso de la expectativa y el deber formaban cadenas más vinculantes que cualquier hierro, y así colocó su mano temblorosa en la de Sebastián y pronunció los votos que sellarían su destino. La noche de bodas llegó con la inevitabilidad del invierno, y en el vasto dormitorio principal de Ashford Manor, Sebastián le había tomado el rostro entre las manos con sorprendente delicadeza, sus pulgares trazando la línea de sus pómulos mientras susurraba: «Ahora eres mía, Celeste, entera y completamente mía, cuerpo y alma, y cada aliento que tomas me pertenece, y nunca, nunca te dejaré ir». Ella había sentido que el hielo inundaba sus venas ante esas palabras, comprendiendo demasiado tarde que lo que había confundido con devoción apasionada era algo mucho más oscuro, mucho más avasallador. En los días que siguieron, pequeños detalles se acumularon como pruebas en una pesquisa. Sebastián eligiendo qué vestidos usaría cada mañana,
sus sirvientes informando sobre sus conversaciones y paradero, su insistencia en leer su correspondencia antes de que fuera enviada, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando su doncella la hacía reír, la fría furia en sus ojos cuando cualquier hombre la miraba con aprecio. Esto no era amor, se dio cuenta Celeste con creciente horror. Esto era propiedad, posesión, la lenta asfixia de un alma bajo el peso de la obsesión de otro. Pasaron las semanas y la vida en Ashford Manor se asentó en un ritmo que se asemejaba a la normalidad solo para aquellos que observaban desde la distancia, mientras Celeste vivía cada día dentro de los sofocantes confines de lo que había llegado a reconocer como una jaula dorada, hermosa en todos los aspectos materiales pero devastadora para su espíritu de maneras que nunca había imaginado posibles. Sebastián la colmaba de regalos que llegaban con una regularidad mecánica, esmeraldas a juego con sus ojos, zafiros porque le recordaban el vestido que había llevado en su baile de compromiso, hileras de perlas que sentía como grilletes alrededor de su garganta, vestidos de seda de todos los colores imaginables que él seleccionaba personalmente cada mañana, sus dedos recorriendo posesivamente las telas mientras decidía qué se pondría, como si su cuerpo fuera simplemente otra posesión que debía ser vestida y exhibida según sus preferencias. No podía dar un paseo por los jardines sin que un sirviente apareciera momentos después, aparentemente para ofrecer ayuda, pero claramente enviado para observar e informar. No podía pasar una tarde en la biblioteca sin que Sebastián apareciera para preguntar qué estaba leyendo, sus preguntas pareciendo inocentes hasta que ella notaba cómo más tarde revisaba los libros que había seleccionado, como si su elección de literatura pudiera revelar alguna rebelión secreta gestándose en su corazón. Su correspondencia era monitoreada con meticuloso cuidado. Las cartas de amigas de la infancia llegaban abiertas, su contenido claramente leído antes de serle entregado, y sus propias respuestas eran revisadas por Sebastián antes de ser enviadas. Sus explicaciones de que simplemente deseaba asegurarse de que estuviera bien representada en la sociedad sonando huecas cuando veía cómo fruncía el ceño ante cualquier expresión de pensamiento o sentimiento independiente. La cena, a finales del verano, se convirtió en un punto de inflexión en su comprensión de cuán completa se había vuelto su posesión, cuando Lord Harrington, un caballero anciano que había conocido a su padre, contó una anécdota divertida sobre un percance durante una cacería de zorros, y Celeste se había reído genuinamente por primera vez en semanas, su diversión espontánea y natural, solo para captar la expresión de Sebastián al otro lado de la mesa. Un destello de furia tan fría que le cortó la respiración, aunque él sonrió y se unió a la risa un momento después, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la casa cayera en silencio, él fue a sus aposentos y habló con esa voz terriblemente controlada que usaba cuando su rabia era mayor, diciéndole que era su esposa, marcada por su nombre y atada por votos sagrados pronunciados ante Dios y testigos, que cada sonrisa, cada risa, cada momento de alegría que experimentara le pertenecía a él y solo a él, que no tenía derecho a compartir su felicidad con otros, como si fuera algo común para ser distribuido libremente. Celeste permaneció despierta mucho después de que él se fuera, comprendiendo con perfecta y terrible claridad que la riqueza no significaba nada, que el título y la posición no valían nada, que vivía en una hermosa prisión donde los barrotes estaban hechos de obligación y obsesión en lugar de hierro, y que si no encontraba alguna forma de escapar, el amor de Sebastián la consumiría por completo hasta que no quedara nada de la mujer que había sido,
hasta que se convirtiera simplemente en un reflejo de sus deseos, una posesión pulida y perfecta y total, devastadoramente vacía. Meses después, mientras el otoño pintaba los terrenos de Ashford Manor en tonos de ámbar y carmesí, Celeste había experimentado una transformación invisible a la observación casual pero profunda en su esencia, pasando de la novia asustada que había caminado por el pasillo en primavera a una mujer que entendía con terrible claridad que debía encontrar una forma de escapar o perderse por completo en la avasalladora obsesión de Sebastian. La señora Dawson, la anciana ama de llaves que había servido a la familia Ashford durante 3 décadas, había sido la primera en reconocer la silenciosa desesperación en los ojos de la joven duquesa. Había visto cómo Celeste se paraba en las ventanas que daban a los jardines, con la expresión de un pájaro enjaulado, estudiando el cielo. Y en pequeños gestos de amabilidad, una taza de té traída sin pedirla, una palabra amable cuando las demandas de Sebastian se volvían particularmente sofocantes, la anciana plantó semillas de posibilidad de que algo diferente pudiera existir más allá de estos muros. El doctor Hartley, el médico de la familia, resultó ser el segundo aliado inesperado, un viudo de 50 años cuyos ojos amables habían presenciado suficiente sufrimiento humano como para reconocer a una mujer que estaba siendo lentamente asfixiada bajo el peso de la devoción de su marido, y durante sus visitas regulares para atender dolencias menores del personal de la casa, comenzó a observar las pequeñas señales que se acumulaban como pruebas. Cómo Celeste se estremecía ligeramente cuando Sebastian entraba en una habitación de forma inesperada, cómo sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, cómo había desarrollado un temblor persistente en las manos que hablaba de una ansiedad constante. El descubrimiento que lo cambió todo llegó en una gris tarde de octubre, cuando Celeste, buscando un libro en el estudio privado de Sebastian durante una de sus raras ausencias de la mansión, encontró escondida en un cajón una colección de correspondencia sobre sus cortejos anteriores, cartas de familias retirando cortésmente a sus hijas de la consideración, y debajo de las negativas oficiales, informes de investigadores privados que detallaban cómo estas jóvenes habían desaparecido posteriormente de la sociedad. Una se casó apresuradamente con un comerciante y zarpó hacia América. Otra ingresó en un convento en Escocia. Una tercera simplemente desapareció con rumores de que había muerto en el extranjero, aunque no existía ningún certificado de defunción, y Celeste comprendió con el hielo inundando sus venas que no era la primera mujer en reconocer el peligro en el particular tipo de amor de Sebastian Ashford, simplemente la primera que no había escapado antes de que la puerta de la jaula se cerrara por completo. Esa noche, con las manos temblando mientras servía el té en el salón, se encontró a solas con la señora Dawson y habló con cuidada naturalidad sobre una historia que había leído de una mujer que había huido de una situación terrible, y la respuesta del ama de llaves, pronunciada en voz baja mientras arreglaba las flores, llevaba el peso de la experiencia vivida. Mi propia hija, que en paz descanse, escapó de un marido que la habría matado con sus celos hace ya 20 años, empezó de nuevo en Bristol con otro nombre, y a veces, su gracia, a veces la única forma de sobrevivir es convertirse en alguien completamente nuevo. La semilla de la posibilidad echó raíces en la mente de Celeste con la ferocidad de una esperanza desesperada, y comenzó sus propios preparativos cuidadosos, tomando pequeñas cantidades de dinero de las cuentas de la casa que Sebastian no notaría, escondiendo joyas en el forro de su capa de invierno, estudiando los horarios de los sirvientes para comprender los ritmos de la casa, y todo el tiempo manteniendo la actuación perfecta de esposa obediente
incluso mientras planeaba su propia muerte y resurrección, entendiendo que nada menos que su completa desaparición la liberaría del hombre que había jurado nunca dejarla ir. El invierno se acercaba con la inevitabilidad del destino, trayendo días más cortos y sombras más largas que parecían reflejar la oscuridad de las circunstancias de Celeste. Y durante estos fríos meses cultivó su relación con el doctor Hartley con la cuidadosa paciencia de alguien que planta semillas en tierra helada, sabiendo que su propia supervivencia dependía de la cosecha. El médico visitaba Ashford Manor semanalmente para atender a la servidumbre, y Celeste se aseguraba de estar presente para el té después, creando oportunidades para conversaciones que comenzaban con temas inocuos: el clima, asuntos locales, libros que habían leído, pero que gradualmente se profundizaron en discusiones sobre filosofía y ética que le permitieron comprender al hombre detrás del exterior profesional. Se enteró de que su esposa había muerto 5 años antes de tisis, consumiéndose durante meses, mientras él permanecía impotente a pesar de todos sus conocimientos médicos, y podía oír en su voz la terrible culpa de un sanador que no pudo salvar a la única persona que más importaba, la creencia tácita de que de alguna manera había fallado en su deber fundamental. Durante una conversación particularmente íntima en la biblioteca, mientras Sebastian estaba fuera inspeccionando sus propiedades del norte, ella planteó una pregunta hipotética con el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué haría un médico si alguien necesitara desaparecer para su propia supervivencia, si permanecer visible significara una destrucción segura? El doctor Hartley la había mirado con esos ojos sabios y preguntó en voz baja si todavía estaban hablando en hipotéticos, y en ese momento Celeste comprendió que había encontrado su salvación o su perdición. El plan cristalizó durante semanas de conversaciones cuidadosamente codificadas, el doctor Hartley luchando visiblemente con el conflicto entre su juramento hipocrático de no hacer daño y su creciente comprensión de que ayudar a Celeste a desaparecer podría ser el mayor acto de curación que podría realizar, que a veces salvar una vida requería métodos que ninguna escuela de medicina enseñaba. El punto de inflexión llegó en una tarde de enero, cuando Sebastian, en uno de sus arrebatos posesivos por alguna ofensa imaginaria, había agarrado los brazos de Celeste con tal fuerza que los moratones florecieron como flores oscuras en su pálida piel, y esa noche le mostró estas marcas al doctor Hartley, junto con la cerradura que Sebastian había instalado recientemente en el exterior de la puerta de su dormitorio, ostensiblemente para protegerla, pero en realidad para controlar sus movimientos incluso mientras dormía. El rostro del médico se había puesto blanco de furia y reconocimiento, y pronunció palabras que sellaron su conspiración. He visto morir a una mujer que me importaba mientras permanecía impotente. No veré a otra ser destruida cuando tengo el poder de evitarlo. Se decidieron por un plan tan audaz como simple. Celeste fingiría una enfermedad repentina. El doctor Hartley administraría una combinación cuidadosamente medida de hierbas que ralentizarían su corazón y respiración a niveles imperceptibles, creando la apariencia de muerte que engañaría incluso a un examen cercano. Y la señora Dawson arreglaría con un funerario comprensivo para cambiar el cuerpo de Celeste por el de una indigente no reclamada, sacando a la duquesa viva de Ashford Manor en el mismo ataúd destinado a su entierro, mientras Sebastian lloraba sobre el cadáver de una extraña. La ejecución del plan comenzó en una gélida mañana de febrero,
cuando Celeste bajó a desayunar con una palidez cuidadosamente pintada en su rostro, y se quejó de sentirse mal, un dolor de cabeza que presionaba detrás de sus ojos como bandas de hierro. Y la preocupación inmediata de Sebastián llevó esa terrible posesividad que había llegado a conocer tan íntimamente, su insistencia en que regresara a la cama, que se llamara al doctor Hartley de inmediato, que nada debía amenazar lo que le pertenecía. Durante los 3 días siguientes, la enfermedad fingida de Celeste progresó con una precisión teatral orquestada por la cuidadosa dirección del doctor Hartley. Se negó a comer, afirmó tener mareos, permitió que su piel adquiriera una calidad húmeda y fría lograda mediante la aplicación ingeniosa de paños húmedos cuando Sebastián no miraba, y la ansiedad del duque se transformó en algo cercano al pánico, pues en su retorcido entendimiento no se le podía permitir morir, porque la muerte se la robaría más completamente que cualquier separación terrenal. En la 4ª noche, con vientos de tormenta aullando contra las ventanas de Ashford Manor como el lamento de los espíritus, Celeste bebió la amarga pócima que el doctor Hartley había preparado, una combinación cuidadosamente medida de belladona y otras hierbas que ralentizarían su corazón a latidos casi imperceptibles y harían su respiración tan superficial que incluso un examen médico confirmaría la muerte. Y mientras el líquido ardía en su garganta, sintió que su cuerpo comenzaba a enfriarse desde adentro, sus extremidades volviéndose pesadas como el plomo, su conciencia retirándose a un pequeño punto parpadeante en lo profundo de su cráneo, mientras su yo externo se convertía en un cadáver convincente. La terrible actuación que siguió la perseguiría en sueños durante años. Podía oír todo, pero no podía moverse, no podía señalar que todavía vivía. Atrapada en la prisión de su propia carne paralizada, mientras el doctor Hartley la declaraba muerta con una voz temblorosa de fingida conmoción, y luego vino la respuesta de Sebastián, un aullido de rabia y angustia que parecía arrancado de las profundidades de su alma, mientras gritaba que no podía dejarlo, que no tenía derecho a escapar de él, ni siquiera a través de la muerte, y los sonidos de muebles siendo destrozados, de objetos de valor incalculable arrojados contra las paredes, de un hombre cuyo tenue control sobre la cordura finalmente se había hecho añicos por completo. A través de su parálisis, Celeste lo oyó despotricar que la seguiría hasta la muerte, que estarían juntos en la tumba, si no en la vida. Lo oyó llorar sobre su cuerpo, con terribles sollozos rotos, mientras susurraba promesas de no olvidarla nunca, de no volver a amar, de preservar su memoria como un santuario sagrado, y en esos momentos comprendió con absoluta certeza que su huida había sido necesaria, que esto no era amor, sino una enfermedad que eventualmente los habría consumido a ambos. Los apresurados arreglos funerarios procedieron con una velocidad indecorosa, Sebastián insistiendo en que fuera enterrada en 2 días, como si no pudiera soportar separarse de su cuerpo, ni siquiera en la muerte. Y durante la noche antes del funeral, la señora Dawson y un funerario comprensivo, a quien el doctor Hartley había sobornado con una pequeña fortuna, ejecutaron el engaño final, cambiando el cuerpo, aún paralizado de Celeste, por el cuerpo de una mujer desconocida, que había muerto sola en el hospicio de Londres. Y durante todo ese tiempo, Sebastián mantuvo la vigilia junto a lo que creía que era el ataúd de su esposa, hablándole en tonos bajos y desesperados sobre cómo ella había sido su mundo entero, cómo la llevaría en su corazón hasta que su propia muerte viniera a reunirlos, confirmando en cada palabra susurrada las profundidades de una obsesión que se había disfrazado de devoción.
Celeste despertó con el rítmico crujido de ruedas de madera y el olor a heno y lana, su cuerpo dolorido como si la hubieran golpeado, cada músculo rígido y protestando, mientras la conciencia regresaba en oleadas lentas y dolorosas, y por un momento terrible no pudo recordar dónde estaba ni qué había sucedido hasta que abrió los ojos para ver la áspera lona que cubría un carro sobre ella y el rostro curtido de la señora Dawson mirándola con ansioso alivio. Susurrando, «Gracias a Dios, temía que la pócima hubiera sido demasiado fuerte». El viaje a Dover se desarrolló en fragmentos de sensación más que en memoria coherente. El frío que calaba hasta los huesos, que ninguna cantidad de mantas de lana áspera podía disipar. El miedo constante de que los hombres de Sebastián los alcanzaran en cualquier momento. La culpa que le roía el corazón por el dolor que había causado, incluso mientras el alivio la inundaba con cada milla que la separaba de Ashford Manor, y a través de todo ello, la señora Dawson se sentó a su lado con una pequeña bolsa de cuero que contenía las pocas joyas que Celeste había logrado esconder y suficientes monedas para comenzar una vida modesta en algún lugar lejos de las costas de Inglaterra. El cruce a Francia en un barco mercante se realizó en una neblina de mareo y terror. Celeste acurrucada bajo cubierta, con el rostro oculto bajo un velo de viuda, llorando de una manera extraña y literal la muerte de Lady Celeste Ashford, mientras ella misma era esa misma mujer respirando y viva. Y se encontró llorando no solo de miedo, sino de un profundo sentimiento de pérdida por la vida que podría haber tenido si Sebastián hubiera sido capaz de amar en lugar de poseer, si su padre no la hubiera vendido para saldar sus deudas, si el mundo hubiera sido diferente de 1000 maneras pequeñas. En París se convirtió en Catherine Moreau por el simple expediente de declararlo así, cortándose su largo cabello oscuro en un estilo que habría escandalizado a la sociedad londinense, tiñendo lo que quedaba de un castaño más claro que cambió toda la forma de su rostro, y descubrió que la transformación era menos sobre la alteración física que sobre el despojarse de una identidad entera como una serpiente que muda su vieja piel. Encontró trabajo en una tienda de telas, propiedad de una viuda que no hizo preguntas sobre el pasado de Catherine, y pareció entender que algunas mujeres llegaban a París huyendo en lugar de buscando, y los meses que siguieron estuvieron marcados por una pobreza que Celeste nunca había imaginado. Sopas aguadas y pan duro, una única habitación apenas lo suficientemente grande para una cama estrecha, sabañones en invierno y el constante dolor del trabajo en sus manos. Pero también por una paz que nunca había conocido en todos sus años de lujo. La simple libertad de caminar por una calle sin ser observada, de hablar con quien quisiera, de pertenecerse solo a sí misma. Sin embargo, incluso en París, no podía sentirse completamente segura. No podía quitarse el miedo de que Sebastián, de alguna manera, descubriera el engaño, que las cuidadosas falsificaciones del Dr. Hartley se deshicieran, que se despertara una mañana para encontrar a su marido de pie sobre ella, con esa terrible sonrisa posesiva, y así, después de 8 meses de ahorrar cada centavo sobrante, abordó otro barco con destino a Italia, a Roma, a una ciudad tan lejana de Inglaterra que seguramente ni siquiera el largo alcance de Sebastián podría encontrarla allí. Pasaron las semanas, luego los meses, y Catherine ahorró cada moneda sobrante con la feroz determinación de alguien que construye no solo un futuro, sino una fortaleza contra el pasado,
hasta que finalmente tuvo suficiente para abordar un barco con destino a Roma, una ciudad tan lejana de Inglaterra que seguramente ni siquiera el obsesivo alcance de Sebastián podría extenderse a través de montañas y mares para encontrarla allí. Y cuando vislumbró por primera vez la antigua ciudad, alzándose dorada bajo el sol del Mediterráneo, sintió que algo se aflojaba en su pecho, que había estado apretado desde el día de su boda. Roma en primavera fue una revelación de cálida piedra ocre y cipreses, de fuentes chapoteando en plazas donde los artistas dibujaban y los amantes paseaban, de iglesias cuyas campanas marcaban las horas con melodiosa insistencia, de calles estrechas que olían a pan recién horneado y piedra calentada por el sol y el perfume particular de los azahares que se escapaba de jardines ocultos, y Catherine entendió de inmediato por qué la gente hablaba de la ciudad eterna como un lugar de renacimiento, pues sintió que se despojaba de los últimos vestigios de Lady Celeste Ashford, como una mariposa que emerge de una crisálida que la aprisionaba. Encontró trabajo en una modesta pensión cerca del campo de Fiori, limpiando habitaciones y sirviendo comidas al elenco rotativo de viajeros que pasaban por allí. Y aunque el trabajo era humilde y sus manos se volvieron ásperas de fregar suelos y lavar sábanas, descubrió una profunda satisfacción en el trabajo honesto que no le pedía nada más que su esfuerzo, que medía su valor en tareas completadas en lugar de en lo bien que adornaba el brazo de un hombre o reflejaba su estatus. Por las noches, cuando terminaba su trabajo, paseaba por el barrio y poco a poco se dio cuenta de una pequeña comunidad artística que se reunía en los cafés y estudios agrupados alrededor de la Vía Marguta. Pintores y escultores, poetas y músicos, gente que había venido a Roma en busca de inspiración o escape, o simplemente un lugar donde pudieran existir fuera de las rígidas jerarquías de sus países de origen. Y aunque al principio se mantuvo cuidadosamente apartada, temerosa de ser conocida, temerosa de ser vista, comenzó a reconocer rostros familiares e intercambiar saludos tentativos. Fue Marco quien se le acercó directamente por primera vez, un retratista que luchaba por abrirse paso. Con pintura perpetuamente bajo las uñas y una gentileza en su manera que no se parecía en nada a la intensidad de Sebastián, quien la detuvo una noche mientras pasaba por su estudio y le dijo en un inglés con acento italiano que la había estado observando, no con interés depredador sino con la curiosidad de un artista, pues veía algo atormentado en sus ojos y en la forma en que se comportaba, algo que hablaba de una profunda tristeza apenas contenida, y le preguntó si consideraría posar para un retrato. La respuesta inmediata de Catherine fue el terror. Ser capturada en pintura se sentía como ser atrapada de nuevo, como ser poseída y exhibida, como darle a alguien el poder de definir y poseer su imagen. Pero Marco pareció sentir su miedo sin entender su origen, y simplemente sonrió. Dijo que no había presión, que la oferta seguía en pie si alguna vez cambiaba de opinión, y algo en su paciente aceptación, su disposición a dejarla elegir libremente, sin manipulación ni insistencia, fue desgastando gradualmente su resistencia, hasta que una tarde se encontró subiendo las escaleras hacia su estudio, lleno de sol, y aceptando posar para él, vistiendo su sencillo vestido de trabajo, su rostro parcialmente vuelto hacia la sombra, y las sesiones se convirtieron en una forma de meditación, horas de silencio pacífico roto solo por el rasguño del carboncillo sobre el lienzo y las suaves peticiones de Marco para que cambiara ligeramente de posición, y no preguntó nada sobre su pasado. Parecía contento con simplemente capturar
lo que veía en el momento presente, y en Roma, bajo la respetuosa mirada de Marco y rodeada por la antigua belleza de la ciudad, Catherine comenzó a sanar, a creer que quizás podría ser verdaderamente libre, que la vida que había construido de la nada podría ser realmente suya para conservarla. Habían pasado 6 meses desde el entierro de Lady Celeste Ashford en la cripta familiar, y en ese tiempo Sebastian había descendido a una pena tan profunda y retorcida que los sirvientes de Ashford Manor susurraban entre ellos que el duque se había vuelto completamente loco, pues mantenía las habitaciones de su esposa exactamente como ella las había dejado, sus cepillos aún dispuestos en el tocador con mechones de su cabello oscuro atrapados en las cerdas, sus vestidos colgando en el armario sin tocar, su libro favorito todavía abierto en la mesita de noche en la página que supuestamente estaba leyendo antes de su repentina enfermedad. Y cada día sin falta pasaba horas en ese santuario preservado, hablando con su retrato como si ella pudiera oírlo, contándole sobre asuntos de la finca y asuntos políticos, pidiéndole su opinión sobre decisiones que debía tomar, a veces llorando, a veces sentado en un terrible silencio. Había rechazado todos los compromisos sociales desde su muerte, había declinado su escaño en el Parlamento, no vestía más que luto negro que hacía que su rostro ya pálido pareciera fantasmal, y se movía por la mansión como un espectro él mismo, apenas comiendo, durmiendo en fragmentos inquietos, su obsesión con Celeste, en la muerte, aún más avasalladora de lo que había sido en vida, pues al menos, cuando vivía, podía poseerla físicamente, podía verla y tocarla, y saber que era suya, pero ahora solo existía en la memoria y en esa preciosa efigie pintada, y la pérdida lo había vaciado hasta convertirlo en algo apenas humano. El doctor Hartley, que lo visitaba ocasionalmente con el pretexto de comprobar la salud del duque, observaba este deterioro con una culpa que le roía la conciencia como una enfermedad persistente, preguntándose en sus momentos más oscuros si habían hecho bien en ayudar a Celeste a escapar o si simplemente habían cambiado su encarcelamiento por el descenso de Sebastian a la locura. Pero luego recordaba los moratones en sus brazos, el terror en sus ojos, la cerradura en la puerta de su dormitorio, y se armaba de valor con la convicción de que salvar su vida había valido esta consecuencia, aunque la convicción se sentía cada vez más hueca al presenciar el desmoronamiento de Sebastian. La hermana menor de Sebastian, Lady Margaret, viajó desde la finca de su marido en Yorkshire para suplicarle a su hermano que se reincorporara al mundo de los vivos, y lo encontró en la habitación de Celeste como siempre, sentado en la silla junto a la ventana donde su esposa solía leer, y le rogó que considerara que Celeste no querría que desperdiciara su vida en el luto, que debía honrar su memoria viviendo plenamente. Pero Sebastian se volvió hacia ella con ojos tan vacíos que la asustaron y dijo con una voz desprovista de inflexión: «Yo también estoy muerto, Margaret, ¿no lo ves? Estamos enterrados juntos, ella y yo, y no hay resurrección para ninguno de los dos». Y Margaret huyó de la mansión llorando, escribiendo al doctor Hartley que su hermano estaba fuera de su alcance. Sin embargo, incluso en su locura, la naturaleza obsesiva de Sebastian encontró un nuevo enfoque. Pues si no podía tener a la propia Celeste, preservaría su memoria con una perfección fanática, encargando investigaciones sobre sus últimos días, exigiendo relatos detallados de cada sirviente que la había atendido, interrogando repetidamente al doctor Hartley sobre la progresión de su enfermedad, buscando algún significado o patrón en su muerte que pudiera hacerla soportable, alguna forma de entender por qué le había sido arrebatada,
y aunque no encontró nada sospechoso en la narrativa cuidadosamente construida de una enfermedad repentina y un rápido declive, su mente inquieta no podía aceptar del todo la aleatoriedad de ello, no podía reconciliarse con un mundo donde algo tan precioso pudiera simplemente desaparecer sin razón ni aviso, y así continuó buscando respuestas que no existían, mientras en Roma, Catherine vivía la vida libre que él nunca le había permitido, y el doctor Hartley mantenía su compasivo engaño, y el fantasma de Lady Celeste Ashford rondaba Ashford Manor de maneras tanto literales como metafóricas, un espectro de amor obsesivo que los había consumido a ambos. Había pasado un año desde que Lady Celeste Ashford fue depositada en la cripta familiar, y en ese tiempo la mujer que ahora se hacía llamar Catherine había florecido en la primavera perpetua de Roma, como una planta a la que finalmente se le da luz y agua adecuadas después de años en la sombra, pues había encontrado trabajo enseñando inglés a los hijos de prósperos comerciantes y de la nobleza menor que deseaban que su descendencia dominara el idioma del comercio y la diplomacia. Y vivía en una pequeña y soleada habitación en el cuarto piso de un edificio cerca de la Plaza de España, donde podía oír el chapoteo de la fuente día y noche y ver a los vendedores de flores arreglar sus ramos cada mañana en la plaza de abajo. Había forjado cuidadosas amistades con otras mujeres de la comunidad de expatriados, damas inglesas y americanas que habían venido a Roma en busca de inspiración artística o un respiro de las restrictivas expectativas sociales, y también con mujeres locales, la esposa de su casero que le enseñó a hacer pasta como es debido, la costurera de la tienda de abajo que arreglaba los modestos vestidos de Catherine y compartía chismes con tazas de café fuerte, y aunque Catherine todavía guardaba la verdad de su pasado con absoluta vigilancia, sin hablar nunca de su vida antes de París, sin mencionar a un marido o un título o las frías piedras grises de Ashford Manor, se sentía cada vez más segura en la calidez de estas conexiones, cada vez más convencida de que su nueva vida era sólida y real y suya para conservarla. Marco se había convertido en su amigo más querido en Roma, aunque no había nada romántico entre ellos. Él estaba demasiado absorto en su arte y en su amor tranquilo por el hijo de un panadero que a veces posaba para él como para ver a Catherine como algo más que un alma gemela, alguien más que llevaba la tristeza como una carga familiar. Pero su amistad era preciosa para ella precisamente porque no pedía nada, no exigía nada, simplemente existía en el cómodo espacio del silencio compartido y la conversación ocasional. El retrato que había pintado de ella, la extrañera, había tardado meses en completarse porque trabajaba en él entre encargos, y cuando finalmente le mostró el lienzo terminado, ella se había quedado de pie ante él, sintiéndose extraña y expuesta y extrañamente conmovida, pues de alguna manera había capturado su verdad esencial. Una mujer suspendida entre la sombra y la luz, entre el pasado y el presente, ni totalmente visible ni completamente oculta, hermosa en su melancolía, misteriosa en su quietud, y comprendió que él la había visto con más claridad de lo que ella se había visto a sí misma. Marco había inscrito el retrato en una pequeña exposición de una galería cerca de la Vía del Corso, y Catherine había asistido a la inauguración con un aleteo de nerviosismo rápidamente calmado por el anonimato de la multitud. Pues ¿quién entre estos amantes del arte romanos podría conectar a esta sencilla profesora de inglés con su vestido gris liso con la aristocrática Lady Celeste que había muerto al otro lado del mar en la neblinosa Inglaterra? Y se había quedado de pie ante su propia imagen, sintiéndose peculiarmente desconectada de ella,
como si la mujer del cuadro fuera alguien que había conocido hace mucho tiempo en lugar de un reflejo de sí misma. El cuadro había atraído la atención de varios coleccionistas, incluido un marchante de arte inglés que se especializaba en obras italianas contemporáneas y que había interrogado a Marco extensamente sobre la modelo, expresando un interés particular en la cualidad de tristeza que el artista había capturado. Y Catherine había sentido el primer frío aleteo de inquietud ante la mención del interés inglés. Pero lo había descartado rápidamente, razonando que estaba completamente transformada de la duquesa de cabello oscuro que una vez había adornado los salones de baile de Londres, que incluso su propia madre tendría dificultades para reconocerla ahora con su cabello más corto y claro, su piel tocada por el sol y la paz que finalmente había comenzado a instalarse en sus ojos, y regresó a su pequeña y soleada habitación esa noche convencida de que estaba a salvo, de que el pasado estaba verdaderamente enterrado, de que Catherine Moreau se había vuelto tan real y sólida como las piedras romanas bajo sus pies. Habían pasado 3 años desde la muerte de Lady Celeste Ashford, y el duque Sebastian Ashford se encontraba en una galería bañada por el sol en Roma durante la primavera de 1873. Su cuerpo rígido por la conmoción mientras miraba un retrato que no debería existir, que no podía existir, pero que colgaba ante él con una realidad innegable. Una mujer con sencillas ropas de mercader, su rostro parcialmente ensombrecido por el ángulo de la luz que el artista había capturado, su cabello más claro y corto de lo que recordaba, pero la curva de su cuello absolutamente inconfundible, la forma en que mantenía la cabeza con esa particular inclinación de contemplación que él había estudiado durante horas interminables durante su breve matrimonio, y sobre todo esos ojos melancólicos y atormentados que lo habían mirado con un miedo tan cuidadosamente oculto, ahora representados en óleo con una expresión que nunca había visto en vida, algo que parecía casi paz. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tal violencia que pensó que podría desplomarse allí mismo, en el pulido suelo de mármol, entre los otros clientes de la galería que pasaban junto al cuadro sin reconocerlo, sin comprender que estaban mirando a un fantasma, a una mujer muerta y enterrada hacía 3 años en la cripta de la familia Ashford, y la mente de Sebastian corría a través de explicaciones imposibles, coincidencia, parecido, su propia locura consumiéndolo finalmente por completo. Pero rechazó cada una con la certeza de un hombre que había memorizado cada detalle del rostro y la forma de su esposa, que había pasado 1000 horas estudiando su retrato en Ashford Manor, que sabía más allá de toda sombra de duda que ésta era Celeste, su Celeste, imposiblemente viva y viviendo en Roma, bajo Dios, sabe qué nombre y circunstancias. Se acercó al dueño de la galería con una urgencia apenas contenida, exigiendo saber el artista, la modelo, cada detalle de la procedencia del cuadro, y el corpulento caballero italiano solo pudo decirle que la obra se titulaba La Straniera, la extranjera, pintada por un artista local llamado Marco Bellini, que se especializaba en retratos de la comunidad de expatriados de la ciudad, y que la identidad de la modelo era desconocida, anónima, simplemente una mujer que había posado para el artista unos meses atrás. Las manos de Sebastian temblaron mientras agarraba su bastón, su mente calculando y rabiando simultáneamente, pues si este retrato era reciente, entonces Celeste había estado viva todo este tiempo, había fingido su muerte con deliberada crueldad, lo había abandonado y huido a Italia mientras él la lloraba como un loco.
y la traición de ello lo quemó con una intensidad ácida, incluso mientras una alegría terrible surgía bajo la rabia porque estaba viva. Existía en algún lugar de esta antigua ciudad, respirando y caminando y viviendo sin él, lo que significaba que podía ser encontrada, podía ser reclamada, podía ser obligada a responder por lo que había hecho. Estudió el cuadro con renovada intensidad, notando las diferencias. El cabello más claro sugería un disfraz deliberado. La ropa humilde hablaba de circunstancias reducidas, pero esa expresión de paz, esa suavidad en sus rasgos que nunca había existido cuando era su esposa, esa sutil transformación sugería que era feliz en su exilio, contenta en su libertad, y la constatación encendió su obsesión con una fuerza devastadora, porque si era verdaderamente celeste, entonces había traicionado todo lo sagrado entre ellos y merecía su ira, merecía ser arrastrada de vuelta a Inglaterra y obligada a recordar sus votos y su lugar. Pero si por alguna imposible casualidad esta era simplemente una mujer que se parecía a su esposa muerta tan perfectamente que ni siquiera él podía notar la diferencia, entonces debía poseer este eco de su amor perdido, debía poseer este recordatorio viviente de lo que la muerte le había robado, y de cualquier manera, ya fuera la mujer de este retrato verdaderamente celeste o simplemente su asombrosa doble, Sebastián supo con absoluta certeza que la encontraría, que la tendría, que la haría suya una vez más, pues la obsesión no muere simplemente porque su objeto, supuestamente, ha perecido. Y el duque de Ashford había aprendido hace mucho tiempo que lo que quería, lo tomaba, sin importar la muerte o la distancia o cualquier fuerza en la tierra que pudiera interponerse entre él y su posesión. Sebastián contrató investigadores esa misma tarde, convocando a su habitación de hotel a un trío de hombres especializados en localizar personas desaparecidas y realizar investigaciones discretas para clientes adinerados por toda Europa, y no escatimó en gastos al instruirlos para que encontraran todo sobre el artista Marco Bellini y la mujer que había posado para el retrato titulado La Straniera, ofreciendo oro suficiente para comprar su absoluta dedicación y silencio, pues no permitiría que se extendiera por los canales de chismes de Roma la noticia de que el duque de Ashford estaba buscando a una mujer que podría ser su esposa supuestamente muerta. En 2 días, los investigadores regresaron con una dirección en Trastevere, donde Marco Bellini tenía su estudio, y Sebastián se presentó allí en una mañana radiante cuando la luz se inclinaba dorada por las estrechas calles, subiendo 3 tramos de gastados escalones de piedra para llamar a una puerta manchada de pintura que se abrió para revelar a un joven de ojos amables y dedos perpetuamente manchados de tinta que miró al bien vestido duque inglés con curiosa cortesía y lo invitó a entrar para ver sus otras obras. Sebastián apenas echó un vistazo a los lienzos que cubrían las paredes, los retratos de comerciantes y sus esposas, los paisajes de la campiña romana, las naturalezas muertas de frutas y flores, pues toda su atención se centró en extraer información sobre el único retrato que importaba, y preguntó con estudiada naturalidad sobre La Straniera, comentando que la modelo le había recordado a alguien que conoció una vez y preguntándose si el artista podría compartir algún detalle sobre la mujer que había posado para él. Marco, inocente de cualquier peligro y orgulloso de su trabajo, habló libremente sobre su modelo, una profesora de inglés llamada Catherine Moreau, que había vivido en Roma durante casi 2 años, una mujer tranquila, con un aire melancólico, que enseñaba a los hijos de familias prósperas y se mantenía bastante apartada, amable y gentil en sus maneras,
alguien que inicialmente se había negado a posar para el retrato por un extraño miedo a ser vista, pero que finalmente había accedido y demostrado ser una modelo paciente y contemplativa, y mencionó sin dudarlo que vivía en una pensión cerca de la Plaza de España, que a menudo se la podía ver en las primeras horas de la mañana caminando hacia la fuente de allí o por las tardes regresando de sus lecciones. Sebastián sintió que su corazón se contraía con una mezcla de rabia y triunfo tan intensa que pensó que podría golpear al joven artista simplemente por haber mirado a Celeste, por haber capturado su imagen, por haber pasado horas en su presencia mientras Sebastián lloraba una tumba vacía en Inglaterra, pero mantuvo la compostura y agradeció a Marco con fría cortesía antes de partir con la información ardiendo en su mente como ácido. La cronología encajaba perfectamente. Catherine Moreau había llegado a Roma aproximadamente cuando Celeste Ashford había muerto. La herencia inglesa lo explicaba. La profesión de maestra se ajustaba a su educación, y el aire melancólico, el miedo a ser vista, todo confirmaba lo que Sebastián ya sabía con absoluta certeza en las cámaras más profundas de su corazón obsesionado. Esa misma tarde se posicionó al otro lado de la calle de la pensión que Marco había descrito, un edificio con paredes amarillas desvaídas y persianas verdes cerca de la Plaza de España, y esperó con la paciente intensidad de un depredador que sabe que su presa no puede escapar, y cuando una mujer salió a la luz dorada del atardecer, vistiendo un sencillo vestido gris y llevando una bolsa de lona con libros, su cabello más claro de lo que recordaba y más corto, pero sus movimientos eran total e inconfundiblemente suyos, Sebastián sintió que todo dentro de él se volvía quieto y frío y seguro, pues allí estaba ella, su esposa, su posesión, su Celeste, que le había sido robada por su propio cruel engaño y que ahora respondería por 3 años de falso luto y genuina locura, 3 años durante los cuales él había preservado su memoria como la reliquia de un santo, mientras ella vivía libre y feliz bajo el sol italiano, enseñando a los hijos de otras personas, posando para retratos y existiendo en el mundo como si no lo hubiera destruido por completo. La observó caminar hacia la fuente, observó la forma en que se movía con una ligereza que nunca había existido en Ashford Manor, notó cómo sonreía a un vendedor de flores y se detenía a admirar los ramos, y la visión de su contento, su paz, su libertad, lo llenó de una furia tan volcánica que sus manos temblaron donde agarraban su bastón, pero bajo la rabia corría una corriente de oscura alegría, porque estaba viva, existía. Podía ser reclamada y devuelta a donde pertenecía, y Sebastián sonrió con su sonrisa más cruel mientras la seguía por las sinuosas calles romanas, manteniendo la distancia, aprendiendo sus patrones, planeando su acercamiento, pues no la confrontaría simplemente en público como un marido celoso común y corriente. No, elegiría su momento con cuidado, la acorralaría en algún lugar del que no pudiera huir fácilmente, le haría entender que ni la muerte misma había sido suficiente para liberarla de los votos que había hecho y del vínculo que había intentado romper. Y mientras el sol romano se ponía en tonos de oro y rosa sobre la ciudad antigua, el duque Sebastián Ashford acechaba a su esposa supuestamente muerta por calles que habían permanecido durante milenios. Un hombre consumido por la obsesión que finalmente había encontrado el objeto de su retorcida devoción y no descansaría hasta poseerla una vez más. Catherine había recorrido esa ruta 100 veces en los 2 años desde que llegó a Roma,
desde su pensión cerca de la Plaza de España hasta la pequeña plaza con su fuente desgastada, donde a veces se detenía a descansar antes de continuar hacia sus lecciones de la tarde. Pero en esta tarde de primavera en particular, sintió el peso de ojos invisibles sobre ella, una conciencia punzante que le erizó los pequeños vellos de la nuca y la hizo mirar por encima del hombro más de una vez, mientras navegaba por las calles estrechas, donde las sombras se acumulaban entre edificios antiguos y la luz dorada se inclinaba en ángulos severos. Se dijo a sí misma que era simplemente la persistente inquietud de ver su retrato expuesto en la galería, el miedo irracional de que ser capturada en pintura la hubiera hecho de alguna manera visible de nuevo para aquellos de quienes había huido. Pero cuando llegó a la fuente y se volvió para mojar los dedos en el agua fresca, lo vio de pie a 30 pasos de distancia, perfectamente inmóvil entre la multitud en movimiento, su oscura figura tan inamovible como las estatuas de piedra que adornaban la plaza, y por un terrible momento suspendido, pensó que su mente lo había conjurado de sus pesadillas, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella con tal intensidad que supo más allá de toda duda que Sebastian Ashford, duque de Ashford, su marido que debería haberla creído muerta durante estos 3 años, estaba de pie ante ella en carne y hueso. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico y retrocedió tambaleándose, su mano aferrándose al borde de la fuente para apoyarse, y observó con creciente horror cómo él comenzaba a moverse hacia ella con el lento y deliberado avance de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Su expresión, una terrible mezcla de triunfo y rabia que recordaba de su matrimonio, esa mirada que ponía cuando alguien se atrevía a desafiar su voluntad. «Hola, esposa», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, pudiera oler el familiar aroma de su colonia, y su voz era fría y suave como el mármol pulido. Cada palabra enunciada con precisión, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de dirigirse a una mujer que se había levantado de la tumba. El primer instinto de Catherine fue la negación. Abrió la boca para afirmar que estaba equivocado, que ella era Catherine Moreau y no conocía a ningún duque, pero la mentira murió en sus labios, porque ¿de qué servía el fingimiento cuando él estaba ante ella con tal certeza absoluta? Y en su lugar hizo lo único que su mente aterrorizada pudo concebir, y corrió, lanzándose desde la fuente y sumergiéndose en el laberinto de calles estrechas que serpenteaban por Trastevere, su aliento saliendo en jadeos entrecortados mientras sus pies golpeaban los antiguos adoquines. Podía oírlo detrás de ella, su zancada más larga, devorando la distancia que intentaba crear. Y se desvió a la izquierda hacia un callejón y luego a la derecha a través de un pasaje tan estrecho que sus hombros casi rozaban las paredes, saliendo a un pequeño patio anexo a una iglesia donde las sombras del atardecer proporcionaban un refugio ilusorio. Pero cuando se giró, buscando una salida, lo encontró bloqueando la única vía de escape, su pecho apenas subiendo por el esfuerzo, mientras ella tragaba aire como una mujer que se ahoga. «¿De verdad pensaste que podías huir de mí, Celeste?», preguntó, avanzando lentamente mientras ella retrocedía hacia el muro de la iglesia, y el uso de su verdadero nombre se sintió como cadenas envolviendo sus extremidades. «Tenía que hacerlo», susurró, y luego más fuerte, desesperada. «Tenía que escapar, Sebastián. Debes entenderlo. No podía vivir de esa manera. No podía». Pero él la interrumpió con un gesto brusco. «Eres mía», dijo,
y había algo casi gentil en su voz que lo hacía aún más aterrador. «Eres mi esposa, atada por votos sagrados ante Dios y los hombres, y ni la muerte misma puede cambiar esa verdad fundamental, así que cualquier juego que hayas estado jugando aquí en Roma, cualquier vida que pensaras que podrías construir en mi ausencia, se acaba ahora». Intentó apelar a cualquier humanidad que pudiera existir todavía bajo su obsesión. Intentó explicar entre lágrimas que se estaba asfixiando, que su amor se sentía como ahogarse, que necesitaba libertad para ser una persona completa, pero él escuchó con la expresión paciente de alguien que complace el berrinche de un niño antes de responder con una finalidad devastadora. «Te amo lo suficiente como para perdonar incluso esta traición, Celeste. Este elaborado engaño, esta burla que has hecho de mi dolor, y volverás a casa conmigo a Inglaterra donde perteneces, donde reanudarás tu lugar como duquesa de Ashford, y nunca más hablaremos de este desafortunado episodio». Sebastián consiguió un palacio en la Vía del Corso a las pocas horas de su confrontación, una gran residencia con suelos de mármol y techos con frescos que alquiló a un precio extravagante para ocupación inmediata, e instaló a Catherine allí con guardias apostados en cada salida, hombres cuyos salarios aseguraban su lealtad y discreción, transformando el hermoso edificio romano en una prisión tan efectiva como cualquier mazmorra a pesar de su esplendor dorado. Toda la libertad que había construido durante 3 cuidadosos años se evaporó en una sola tarde. Su soleada habitación cerca de la Plaza de España, abandonada junto con los libros que usaba para enseñar, los pocos vestidos sencillos que poseía, la pequeña colección de bocetos que Marco le había regalado, todo lo que constituía su vida como Catherine Moreau, dejado atrás tan completamente como si hubiera muerto de nuevo. Sebastián anunció su intención de regresar a Inglaterra en una semana, hablando de pasajes de barco ya reservados y arreglos ya hechos, con la certeza de un hombre que nunca había considerado que su voluntad pudiera ser desafiada. Y Catherine sintió que la desesperación se cernía sobre ella como un pesado manto, pero bajo la desesperación ardía algo nuevo, algo que no había existido en la novia asustada que había huido de Inglaterra 3 años antes, pues había probado la libertad y construido una vida con sus propios esfuerzos y aprendido que poseía una fuerza que nunca había sospechado. No era la misma mujer que había temblado ante el más mínimo ceño de Sebastián, y aunque se encontraba atrapada de nuevo, un núcleo esencial de ella se negaba a romperse. Marco descubrió su desaparición cuando no se presentó a sus lecciones de la tarde, y a través de la red de sirvientes y comerciantes que formaban la red invisible de chismes de Roma, se enteró de un duque inglés que se había presentado en la pensión exigiendo ver a Catherine Moreau y afirmando que era su esposa resucitada de entre los muertos. Y Marco se presentó en las puertas del palacio con la furia justa de un hombre que había contado a Catherine entre sus amigas más queridas y no la vería encarcelada sin protestar. Sebastián lo recibió en un salón con pesadas cortinas de damasco, y cuando Marco exigió la liberación de Catherine y habló de justicia y libertad, la respuesta de Sebastián fue fría y final. Esto era un asunto marital entre marido y mujer, el asunto privado de un par inglés reclamando lo que le pertenecía, y Marco no tenía ninguna autoridad para interferir en asuntos que no le concernían en absoluto. Los guardias permitieron a Marco una breve visita supervisada con Catherine, durante la cual ella le suplicó entre lágrimas que no interviniera más, que no se arriesgara a la ira de Sebastián, pues había visto lo que su marido hacía a quienes amenazaban su posesión de ella, pero Marco abandonó el palacio
e inmediatamente alertó a la pequeña comunidad de expatriados ingleses y americanos que se habían hecho amigos de Catherine, y comenzaron a tramar qué ayuda podrían ofrecer, aunque ninguno sabía exactamente cómo oponerse a los derechos legales de un duque sobre su esposa. Mientras tanto, en las hermosas habitaciones del palacio, Catherine y Sebastian mantuvieron conversaciones terribles y honestas que despojaron las educadas pretensiones de su matrimonio, y ella le hizo la pregunta que la había atormentado durante toda su unión. ¿Por qué no podía simplemente dejarla ir, liberarla para que viviera su propia vida, encontrar la felicidad con alguien que quisiera su particular tipo de devoción? Su respuesta llegó una noche mientras estaban sentados en la biblioteca, separados por 10 pies de alfombra persa, pero unidos por cadenas invisibles, y él dijo con una simplicidad devastadora: «Sin ti no soy nada, Celeste. Tú le diste sentido y propósito a mi vida. Me hiciste sentir algo más allá del vacío que me ha consumido desde la infancia, y preferiría verte miserable a mi lado que feliz fuera de mi alcance, pues al menos en tu presencia existo como algo más que un cascarón vacío que cumple con los deberes que se esperan de mi título». La crisis llegó en la 4ª noche del cautiverio de Catherine en el palacio, cuando Sebastian apareció en la puerta del salón donde ella estaba sentada leyendo a la luz de una lámpara, y ella vio de inmediato que algo había cambiado en él, pues su compostura cuidadosamente mantenida se había agrietado como porcelana fina, sometida a demasiada presión. Su corbata aflojada y su cabello oscuro desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente, y llevaba una botella de vino de la que claramente había estado bebiendo. Aunque no estaba precisamente borracho, sino que existía en ese peligroso estado en el que el alcohol despoja las cuidadosas máscaras que la gente usa y deja solo la verdad cruda expuesta. Se sentó pesadamente en la silla frente a ella sin invitación y dijo sin preámbulos: «Me preguntaste por qué no puedo dejarte ir, y he estado pensando en esa pregunta durante días, y me doy cuenta de que mereces una respuesta, aunque no te gustará lo que oirás». Y Catherine dejó su libro a un lado y esperó conteniendo el aliento cualquier revelación que estuviera por venir. Sebastian comenzó a hablar entonces de su infancia, en frases que al principio eran vacilantes, pero que ganaban impulso como un carruaje rodando cuesta abajo, describiendo los fríos pasillos de mármol de la finca de su familia, donde el amor nunca se mencionaba y el deber era la única virtud que importaba, donde su padre, el viejo duque, había gobernado con disciplina de hierro y veía cualquier muestra de emoción como una debilidad que debía ser erradicada a golpes de un hijo que algún día debería imponer respeto a través del miedo y el control. Le contó que a los 6 años lloró por un cachorro muerto solo para que su padre lo encerrara en un sótano durante 3 días para enseñarle que el sentimentalismo era para las mujeres y los débiles, que a los 10 años se atrevió a defender a un sirviente que su padre deseaba despedir injustamente y recibió una paliza tal que no pudo sentarse durante una semana, que aprendió a través de 1000 lecciones de ese tipo que preocuparse por algo era invitar al dolor y que la seguridad solo residía en dominar por completo lo que uno deseaba conservar. Su voz se volvió más tranquila mientras describía su primer amor cuando tenía 19 años, la hija de un comerciante con ojos amables que se había reído de sus intentos de poesía y le había hecho sentir por primera vez que podría ser algo más que la criatura fría que su padre había moldeado. Pero cuando su padre descubrió el apego, lo prohibió absolutamente, y cuando Sebastian lo desafió y continuó cortejándola en secreto, el viejo duque hizo que el negocio del padre de la chica fuera destruido mediante manipulación financiera hasta que la familia quedó arruinada y obligada a abandonar el país,
y Sebastián nunca la volvió a ver. «Mi padre me golpeó esa noche», dijo Sebastián, con los ojos fijos en un punto más allá del hombro de Catherine, como si no pudiera soportar mirarla a los ojos. «Me golpeó hasta que apenas pude mantenerme en pie, y me dijo que esto era lo que sucedía por preocuparse, que cualquier cosa que amara podría ser arrebatada y utilizada como un arma, y que la única manera de prevenir la pérdida era poseer tan completamente que nada ni nadie pudiera tomar jamás lo que era mío. Y aprendí esa lección bien, Celeste, quizás demasiado bien». La miró entonces con ojos que contenían tal angustia que ella sintió que su corazón se contraía a pesar de todo lo que él le había hecho, y continuó con una voz apenas por encima de un susurro: «Te amo tan profundamente que perderte me destruiría, y por eso, en mi lógica retorcida, creo que nunca se te debe permitir marcharte, porque si siempre estás a mi alcance, entonces estoy a salvo del terrible dolor de la pérdida, pero estoy empezando a comprender que ya te he perdido por los mismos medios que utilicé para intentar retenerte». Catherine sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras miraba a este hombre roto que la había encarcelado, y reconoció por primera vez al niño dañado bajo la máscara del monstruo, y la piedad subió por su garganta como bilis, pero la piedad por sí sola no era suficiente para hacerla sacrificarse en el altar de su sanación. Se inclinó hacia adelante y dijo con una firmeza suave que le costó más de lo que él jamás sabría: «Sebastián, tu dolor es real y lamento lo que te hicieron, de verdad que sí, pero tu sufrimiento no te da derecho a encarcelarme. La crueldad de tu padre no te da el derecho de ser cruel a tu vez, y el amor que requiere jaulas no es amor en absoluto, sino simplemente posesión vistiendo el nombre del amor». El doctor Hartley llegó a Roma en una mañana gris, cuando la lluvia de otoño caía sobre las antiguas piedras y teñía el Tíber del color del bronce viejo, y llegó cargando el peso de la culpa de 3 años como una carga física sobre sus hombros, pues había facilitado la huida de Celeste y se sentía responsable de la cadena de acontecimientos que siguieron, el engaño que había puesto tanto a la esposa como al marido en sus caminos separados de sufrimiento y transformación. Se presentó en el palacio donde Sebastián mantenía cautiva a Catherine, y solicitó una audiencia con el duque, pero Sebastián se la negó fríamente. Aún albergando resentimiento hacia el médico que había declarado muerta a su esposa y había llorado con él sobre un ataúd que no contenía más que piedras pesadas y sueños rotos, aunque Sebastián aún no conocía el alcance total de la complicidad del doctor Hartley en ese terrible engaño. Fue Catherine quien insistió en ver al médico cuando se enteró de su presencia en Roma, y los guardias le permitieron a regañadientes una breve visita supervisada en la sala de recepción formal del palacio, donde ángeles pintados en el techo contemplaban sus luchas mortales con indiferencia pictórica. El doctor Hartley parecía más viejo de lo que Catherine recordaba. Su cabello se había vuelto completamente blanco y nuevas líneas se habían grabado profundamente alrededor de su boca y ojos, y cuando tomó sus manos entre las suyas, las sintió temblar con una emoción que apenas podía contener. «He sido consumido por la culpa», confesó con una voz áspera por el remordimiento, viendo lo que mis acciones provocaron, viendo al duque descender a la locura mientras tú permanecías perdida para mí, sin saber si estabas a salvo o feliz o incluso viva, y he cuestionado cada día si hice lo correcto al ayudarte a escapar o si simplemente cambié una forma de sufrimiento por otra. Catherine le aseguró que le había salvado la vida en el sentido más verdadero,
que los años de libertad que había conocido en Roma valían cualquier precio que ahora pudiera pagar. Pero el doctor Hartley negó con la cabeza y dijo que no había venido simplemente a confesar su culpa, sino a ofrecer algo que aún podría resolver este terrible impasse. Reveló entonces que la madre de Sebastian, la duquesa viuda, agonizaba en Ashford Manor y había estado preguntando por su hijo con creciente desesperación, y el doctor Hartley creía que esto podría ser la clave para alcanzar cualquier humanidad que permaneciera enterrada bajo la obsesión de Sebastian, pues la viuda era la única persona cuya opinión el duque había valorado realmente, la única voz que podría penetrar la armadura de posesión y control que había construido alrededor de su corazón dañado. Catherine vio de inmediato la posibilidad en esta revelación, aunque temía que pudiera ser una falsa esperanza, otra puerta que se cerraría en su cara, pero accedió a acercarse a Sebastian con la propuesta si el doctor Hartley la apoyaba en esta jugada. Esa noche, Catherine solicitó una audiencia con su captor marido y le dijo que el doctor Hartley había venido con noticias de la enfermedad de su madre y vio cómo algo se resquebrajaba en la cuidadosa compostura de Sebastian ante la mención de la mujer que le había dado la poca ternura que su infancia había contenido. Quiso desestimar la noticia como una manipulación, otro intento de escapar de su alcance, pero Catherine vio el miedo en sus ojos, el antiguo miedo de un niño que ya había perdido demasiado, y presionó su ventaja con cuidadosa delicadeza. «Regresaré a Inglaterra contigo voluntariamente si me haces una promesa», dijo, su voz firme, aunque su corazón latía con desesperada esperanza. «Concédeme una audiencia con tu madre, deja que escuche nuestras dos historias, y si ella cree que debo ser liberada, considerará su juicio seriamente, no como una orden que debes obedecer, sino como un consejo que podrías sopesar». Sebastian se negó inicialmente, su orgullo y posesividad luchando contra el deber filial que corría profundo, a pesar de todo su daño, pero la mención de su madre había abierto algo en él que no podía cerrarse fácilmente, y después de horas de terrible silencio, accedió a su trato con una enmienda. Viajarían a Inglaterra juntos y verían a su madre, y después le concedería a Catherine la oportunidad de exponer su caso por completo, y si su madre estaba de acuerdo en que Catherine debía ser liberada, no solo lo consideraría, sino que lucharía genuinamente por honrar su sabiduría, aunque no podía prometer a qué conclusión podría llegar esa lucha. El viaje de regreso a Inglaterra se extendió a lo largo de 3 semanas de grises aguas atlánticas y cielos que parecían reflejar el territorio incierto que Catherine y Sebastian navegaban ahora entre ellos, pues viajaban sin ser del todo marido y mujer, ni completamente extraños, sino algo más complejo y doloroso, 2 personas unidas por la historia y la ley, pero separadas por un abismo de dolor que quizás nunca podría ser completamente superado. Sebastian había dispuesto camarotes separados como prometió, una concesión que Catherine reconoció como significativa dada su necesidad previa de controlar cada uno de sus movimientos, y se reunían para las comidas en el salón comedor del barco, donde otros pasajeros proporcionaban un amortiguador de normalidad y los rituales de la conversación formal de la cena impedían las intimidades más peligrosas. Sin embargo, hubo momentos en que la cuidadosa distancia entre ellos se derrumbó como una ola contra el casco del barco, inesperada y abrumadora, como la tarde en que Sebastian enfermó por el balanceo del mar y Catherine se encontró en la puerta de su camarote con té de jengibre y paños fríos,
atendiéndolo con la misma compasión automática que ofrecería a cualquier criatura sufriente, a pesar de la voz en su cabeza que susurraba que no merecía ninguna amabilidad de sus manos. Él la miró con ojos brillantes por la fiebre, mientras ella le presionaba el paño en la frente, y dijo con voz ronca: «No tienes por qué hacer esto. Te he tratado abominablemente». Y ella respondió simplemente: «No soy cruel, Sebastián, nunca lo fui, y no me volveré así ahora solo porque me diste motivo». Comenzaron a hablar con más honestidad durante esos largos días en el mar de lo que nunca lo habían hecho durante su breve matrimonio. Extrañas conversaciones forzadas que ocurrían durante los paseos por cubierta o en la biblioteca del barco, donde otros pasajeros asentían cortésmente y se alejaban, dando a la pareja, obviamente, atribulada su privacidad. Catherine aprendió cosas sobre Sebastián que nunca había sabido, detalles de su infancia que completaron el terrible cuadro que había comenzado a esbozar en Roma, y aunque la comprensión no excusaba sus acciones, sí proporcionaba un contexto que lo hacía parecer menos un monstruo y más un hombre dañado, lo cual era de alguna manera mejor y peor a la vez. Hubo una noche en que un pasajero borracho hizo insinuaciones inapropiadas hacia Catherine en un pasillo oscuro, y Sebastián apareció de la nada con una furia fría en los ojos, posicionándose entre ella y la amenaza con tal instinto protector que el borracho se retiró rápidamente, y Catherine se encontró agradeciéndole con genuina gratitud, incluso mientras reconocía la ironía de ser protegida por el mismo hombre del que necesitaba protección. Una noche estaban juntos en la barandilla del barco, observando la luz de la luna platear las aguas oscuras, y Sebastián preguntó con una voz tan baja que casi no pudo oírla por encima del viento: «¿Alguna vez me amaste, aunque fuera un poco, o siempre fue solo miedo y deber?» Catherine consideró mentir, consideró ofrecerle un pequeño consuelo. Pero había aprendido en Roma que la verdad era la única moneda que valía la pena negociar, y así respondió con cuidadosa honestidad: «Quería amarte, Sebastián, de verdad que sí, porque eras apuesto y poderoso, y creí que quizás con el tiempo el afecto podría crecer como dicen que sucede en los matrimonios concertados. Pero nunca me diste espacio para descubrir lo que podría haber sentido, porque llenaste cada espacio con tu propia necesidad y posesión. Y el amor no puede crecer en un suelo donde no hay aire para respirar». Lo vio estremecerse, como si lo hubiera golpeado. Vio cómo sus manos se apretaban en la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no se enfureció ni discutió, solo asintió lentamente y dijo: «Entiendo». Y permanecieron en silencio, observando el camino de la luna sobre el agua hasta que el frío los llevó adentro, a sus camarotes separados y a sus camas separadas. Catherine permaneció despierta esa noche en su estrecha litera, sintiendo el balanceo del barco bajo ella y preguntándose si Sebastián también yacería insomne en su propia oscuridad, y pensó en la pregunta que la atormentaba cada vez más: ¿podría alguien tan fundamentalmente dañado cambiar alguna vez de verdad? ¿Y le debía a ella algo más allá de la compasión humana básica? ¿Y qué significaba que, a pesar de todo lo que le había hecho, todavía sentía algo cuando lo miraba que no era exactamente piedad, pero tampoco indiferencia? Su conclusión, alcanzada en algún momento de las primeras horas antes del amanecer, fue que le debía verdad y compasión como se la debería a cualquier ser humano, pero no le debía su vida ni su libertad ni su futuro, y pasara lo que pasara cuando llegaran a Inglaterra y se presentaran ante su madre moribunda, Catherine no se sacrificaría, incluso si eso significaba verlo romperse por completo,
pues ya había muerto una vez para escapar de esta jaula y no volvería a entrar voluntariamente en ella, por muy dorados que fueran sus barrotes o cuán lamentable fuera su guardián. Llegaron a Ashford Manor en otoño, cuando los árboles que rodeaban la finca se habían vuelto de cobre y oro, y la vista de aquellos terrenos familiares golpeó a Catherine con una fuerza inesperada. Pues aquí fue donde su jaula dorada se había cerrado por primera vez a su alrededor y donde había vivido con un terror creciente hasta que estuvo lo suficientemente desesperada como para orquestar su propia muerte, y ahora regresaba voluntaria pero cautelosamente, atada a Sebastian por el frágil pacto que habían hecho a bordo del barco y por la mujer moribunda que esperaba dentro de aquellos antiguos muros de piedra. La duquesa viuda, Margaret Ashford, yacía en sus aposentos del segundo piso, donde la luz de la tarde se filtraba a través de ventanas emplomadas y caía sobre su forma disminuida como una bendición, y aunque su cuerpo había sido devastado por la enfermedad consuntiva que la consumía desde dentro, sus ojos permanecían fieros e inteligentes, sin perderse nada, mientras Sebastian y Catherine entraban juntos y se paraban ante ella como suplicantes esperando juicio. Miró primero a su hijo, observando los cambios que 3 años de dolor y obsesión habían grabado en sus facciones, la nueva dureza alrededor de su boca y la cualidad atormentada en sus ojos que hablaba del sufrimiento que había soportado e infligido, y luego su mirada se posó en la mujer que había creído muerta y enterrada, y Catherine vio un destello de reconocimiento inmediato en el rostro de la duquesa, seguido de algo que parecía casi alivio. La anciana despidió a Sebastian con un gesto de su frágil mano y ordenó con una voz aún capaz de autoridad a pesar de su debilidad: «Déjanos, quiero hablar con tu esposa a solas». Y aunque Sebastian dudó, dividido entre su necesidad de controlar cada situación y su arraigada deferencia hacia su madre, finalmente obedeció y se retiró a esperar en el pasillo de afuera, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Catherine permaneció inmóvil hasta que la duquesa le indicó una silla junto a la cama y dijo con una gentileza inesperada: «Acércate, niña, aún no estoy tan disminuida como para no ver el miedo en tus ojos, y no tienes por qué temerme, pues ya sé lo que eres y lo que mi hijo ha hecho». Catherine se acercó lentamente y se sentó como se le había indicado, y la duquesa extendió una mano que temblaba ligeramente y tomó los dedos de Catherine en su propio agarre frío, y había tal dolor en el rostro de la anciana que Catherine sintió que su compostura cuidadosamente mantenida comenzaba a resquebrajarse. La duquesa habló entonces de cosas que Catherine nunca había sabido, revelando cómo el padre de Sebastian, el difunto duque, había sido un hombre de cruel disciplina que creía que el sentimiento era una debilidad y que su heredero debía ser forjado como el acero a través de la dificultad sistemática, y confesó con lágrimas, acumulándose en sus ojos desvaídos, que había intentado proteger a su hijo, pero había fracasado, que había visto impotente cómo el niño sensible que había sido era lentamente destruido y reconstruido en algo más duro y peligroso. Le contó a Catherine sobre la infancia de Sebastian, cómo había amado la poesía y la música hasta que su padre le había arrancado tal blandura a golpes, cómo había llorado por pájaros heridos hasta que aprendió que las lágrimas solo ganaban desprecio, cómo había aprendido gradualmente a ocultar su tierno corazón bajo capas de control y posesión, porque la vulnerabilidad siempre había sido castigada y la fuerza recompensada solo cuando se manifestaba como dominio. La duquesa se disculpó con Catherine por no haber impedido el matrimonio, por saber que su hijo estaba demasiado dañado para ser el marido de nadie,
pero permitir que la obligación familiar y la presión social anularan su instinto maternal de que esta unión solo traería sufrimiento. Y Catherine se encontró llorando en silencio mientras escuchaba la confesión y el arrepentimiento de esta mujer moribunda. Pero entonces el tono de la duquesa cambió y apretó la mano de Catherine con una fuerza sorprendente y dijo: «Hiciste bien en dejarlo, bien en elegir la vida sobre la lenta muerte que él te habría dado. Y no te pediré que te sacrifiques en el altar de su quebranto, pero te pediría algo más antes de morir». Catherine esperó, apenas respirando, y la duquesa continuó: «Ayúdalo a entender lo que es el amor de verdad, no quedándote, sino liberándolo, pues el amor que aprisiona no es amor en absoluto, sino solo miedo disfrazado de amor, y hasta que aprenda esta verdad, nunca sanará y permanecerá para siempre la cosa rota que su padre hizo de él». Catherine luchó por comprender lo que la duquesa le pedía. ¿Cómo podría enseñarle algo a Sebastián cuando él nunca la había escuchado antes? Pero la anciana sonrió con tristeza y dijo: «Él es diferente ahora. Debes haberlo visto durante vuestro viaje juntos, las grietas que aparecen en la armadura que construyó. Y es a través de esas grietas que la verdad podría finalmente penetrar si se entrega con la voz correcta en el momento adecuado, y ese momento está casi sobre nosotros». La duquesa convocó a Sebastián de nuevo a la cámara con un gesto que no admitía negativa, y cuando él entró y vio el rostro de Catherine bañado en lágrimas y la expresión de terrible determinación de su madre, pareció comprender instintivamente que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, algo que remodelaría el paisaje de su existencia de maneras que aún no podía comprender. La anciana le indicó que se sentara al lado opuesto de su cama de Catherine, y cuando ambos estuvieron posicionados ante ella como peticionarios, esperando el decreto de un soberano, respiró con dificultad y habló con todo el peso de su autoridad restante, declarando que no cerraría los ojos en el sueño final hasta que Sebastián hiciera la sagrada promesa de concederle a Catherine su completa e incondicional libertad, liberándola de sus lazos matrimoniales y permitiéndole vivir su vida sin interferencias, ni persecuciones, ni ninguna otra reclamación sobre su persona o su futuro. El rostro de Sebastián se puso pálido como el mármol y comenzó a protestar, a argumentar que la ley los unía independientemente de los deseos personales, que los votos matrimoniales pronunciados ante Dios no podían disolverse tan fácilmente, pero su madre lo silenció con una mano levantada y una mirada de tan profunda decepción que se cayó como si lo hubieran golpeado. La duquesa le dijo entonces lo que Catherine sospechaba que él nunca había oído realmente ni se había permitido entender, que se había convertido precisamente en lo que su padre había sido, un hombre que usaba el control para enmascarar el terror de la vulnerabilidad, que confundía la posesión con el amor porque nunca le habían enseñado la diferencia, que encarcelaba a otros en lugar de arriesgarse a la incertidumbre de la confianza y la elección mutua. Le hizo la pregunta que iba al corazón de todo, su voz tranquila pero implacable, mientras decía: «¿La amas, Sebastián? ¿La amas de verdad como a una persona con su propia alma, voluntad y sueños? ¿O simplemente amas la idea de poseerla, de tener algo hermoso y precioso que te pertenece solo a ti?» La compostura de Sebastián se hizo añicos como un cristal golpeado por una piedra, y Catherine observó con una mezcla de piedad y dolor como 3 años de pena
rabia y necesidad obsesiva se abrían para revelar al niño aterrorizado que todavía se encogía bajo el hombre endurecido, y lloró como nunca lo había visto llorar, grandes sollozos estremecedores que sacudían todo su cuerpo, mientras se apretaba las manos contra la cara, como para mantenerse unido contra fuerzas que lo desgarrarían. Confesó entre lágrimas que no sabía amar de otra manera, que la idea de estar solo de nuevo lo llenaba de un pavor existencial tal que preferiría morir antes que enfrentarlo, que sin ella temía no ser nada en absoluto, solo un título vacío y una casa vacía y un corazón vacío que nunca había aprendido a sostenerse sin validación externa. Catherine sintió que sus propias lágrimas se derramaban, pero mantuvo su voz firme mientras decía con suave firmeza: «No eres nada, Sebastián, nunca lo fuiste. Pero no puedo ser tu razón de existencia, no puedo sacrificar mi vida para llenar el vacío dentro de ti. Debes encontrar dentro de ti mismo el valor y el propósito que ninguna otra persona puede proporcionar». La duquesa extendió ambas manos temblorosas y tomó una mano de cada uno, uniéndolas en su frágil agarre, y le dijo a su hijo con infinita tristeza e infinito amor: «Déjala ir, mi querido niño, déjala ir libre y completamente. Demuéstrate a ti mismo y a ella y a mí que eres capaz del amor desinteresado que dices sentir en lugar de la obsesión egoísta que te ha impulsado hasta ahora, pues solo liberándola puedes esperar encontrar alguna redención o paz». Sebastián miró a Catherine a través de la cama de su madre, y ella vio en sus ojos la terrible guerra que se libraba entre todo lo que le habían enseñado a ser y todo lo que aún podría llegar a ser, y finalmente, lentamente, con la expresión de un hombre que se lanza de un acantilado a una oscuridad desconocida, asintió y susurró: «Te dejaré ir, lo prometo, no te perseguiré, ni te buscaré, ni haré ninguna reclamación sobre ti, nunca más». Y con esas palabras, algo fundamental cambió en el aire entre ellos, como si las cadenas que los habían atado a ambos, de repente, se deshicieran en polvo. 5 años pasaron como agua fluyendo entre los dedos abiertos, llevándose los bordes afilados del pasado, hasta que lo que quedó fueron piedras lisas de memoria que podían sostenerse sin dolor. Y en la primavera de 1878, en un estudio lleno de sol con vistas a los tejados de terracota de Florencia, una mujer que había sido llamada Celeste y luego Catherine, y ahora era conocida simplemente como Elise, estaba de pie frente a un caballete, enseñando a un círculo de mujeres jóvenes el sutil arte de capturar la luz y la sombra en el lienzo, y el sonido de sus risas llenaba la habitación como música, y era feliz de una manera que una vez creyó imposible, entera y completamente ella misma, sin necesidad de esconderse, ni disminuirse, ni disculparse por el espacio que ocupaba en el mundo. El correo de la mañana trajo cartas como siempre, correspondencia de amigos esparcidos por Italia y Francia, invitaciones a exposiciones y salones, y entre ellas un sobre de color crema con un matasellos inglés y una caligrafía que reconoció a pesar de los años que habían pasado. Y lo abrió con manos firmes y sin miedo, pues había aprendido que el pasado ya no podía alcanzarla y reclamarla a menos que ella lo permitiera. El duque de Ashford escribía con cuidada formalidad que recientemente había adquirido una colección de bocetos botánicos de las Indias Orientales y pensó que a ella le gustaría ver las detalladas ilustraciones de flora exótica, que sería un honor para él enviárselas si ella lo deseaba, que no pedía nada a cambio y solo esperaba que estuviera bien
y en paz. Y era la 10ª carta de este tipo en 5 años, cada una respetuosa y distante, cada una reconociendo su completa libertad, algunas revelando en sus cuidadosas palabras su lento y doloroso crecimiento hacia algo parecido a la salud. Ella le respondió como siempre, breve y cortésmente, agradeciéndole su consideración. Declinando la oferta con gentil cortesía, deseándole fuerza continuada en las obras de caridad que había mencionado en cartas anteriores, y firmó simplemente con su nombre elegido, ya no llevando el suyo ni el título de ningún otro hombre, y mientras sellaba el sobre, no sintió más que una tranquila satisfacción de que ambos hubieran sobrevivido a la destrucción de lo que habían sido y encontrado caminos hacia algo mejor. En Inglaterra, Sebastian Ashford caminaba por los terrenos de una escuela que había fundado para niños de hogares difíciles, niños cuyos padres eran crueles o ausentes, niños que necesitaban aprender que la fuerza podía manifestarse como bondad y que el control sobre los demás era la forma más débil de poder, y aunque permanecía sin ser marcado por un nuevo amor, y quizás siempre lo estaría, había descubierto un propósito en sanar en otros las heridas que reflejaban las suyas, y cuando pensaba en Celeste, ahora era con gratitud en lugar de posesión, agradecido de que ella se hubiera amado lo suficiente como para escapar de él, y hubiera poseído el coraje de mostrarle el monstruo en que se había convertido. Querido oyente, a veces el mayor acto de amor es la liberación, la voluntad de abrir las manos y dejar ir aquello sin lo que pensabas que no podías vivir, confiar en que tanto tú como aquel a quien liberas sobrevivirán a la separación y quizás incluso florecerán de maneras que el encarcelamiento habría impedido para siempre. Tanto en el aferrarse como en el dejar ir, tanto en los lazos que formamos como en la libertad que concedemos. Que encuentres la sabiduría para saber qué sirve al amor y qué sirve solo al miedo de estar a solas contigo mismo, y que descanses en paz en el conocimiento de que eres suficiente, entera y completamente suficiente por ti mismo, sin necesidad de poseer otra alma para demostrar tu valía o llenar el vacío dentro de ti que solo tú puedes sanar. Esta ha sido una historia de cuentos de siempre jamás, donde cada cuento nos enseña algo sobre el corazón humano, y si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado tu propia fuerza o tu propia capacidad de crecimiento más allá de los patrones que te moldearon, entonces suscríbete para escuchar más historias de amor y pérdida y el coraje de elegir la libertad sobre las cadenas familiares, pues hay innumerables cuentos aún por contar, y cada uno contiene un espejo de alguna verdad sobre quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser.